Wilson, Pete Wilson, así se llamaba, llegó hace 30 años, como tantos que vinieron en busca de fortuna por el maldito oro. Dejó a su mujer y a sus 2 pequeñas hijas, atravesando varios estados y prometiendo volver con dinero suficiente para empezar una nueva vida. Como todos los buscadores de oro, quería encontrar la puerta del cielo, pero solo se le abrió la del mismísimo infierno. Las minas estaban en una quebrada cerca de las montañas del norte, un sitio infernal, picando las entrañas de la tierra hasta sangrarle las manos, con el aire viciado de polvo, sudor y miedo. Pateando la tierra extraída con las manos entumecidas por el frío para conseguir apenas unas míseras pepitas. Pronto empezó a comprender que quizás no había sido buena idea, pero lo había invertido todo y ni siquiera podía enviarle cartas a su esposa. Aquellas montañas estaban demasiado lejos de cualquier lugar civilizado. Cada vez más reinaba la desconfianza entre los buscadores. Empezaron las peleas, robos y asesinatos. La desesperación se apoderó de la mayoría de los buscadores. Muchos se marcharon, quedando unos pocos que habían logrado sacar algo de las oscuras minas. Nadie supo lo que ocurrió en aquellas galerías. Dicen que un hombre contó que una de las minas se había derrumbado, pereciendo todos los que allí estaban. Ese hombre era Pete. Parece ser que se hizo con una pequeña fortuna en oro y regresó a su ciudad. Nadie pudo comprobar esa historia y además, ¿a quién le importaba? Habían pasado 2 años desde que partió, sin noticias, sin cartas. Su rostro había cambiado, taciturno, ensombrecido por la dureza de esos años. No encontró a nadie en la basílica donde vivía, ni su mujer ni sus hijas. Solo una sucia carta que su vecina había guardado y en la que su esposa le dejó escrito que se habían marchado. Las sombras de la mina cayeron de nuevo sobre él, hundiéndose en la oscuridad. Se marchó de la ciudad y deambuló por los pueblos, gastándose todo el dinero en borrachera, juego y prostitutas. Ahora seguía excavando en el fondo de una botella y borracho sonreía cuando bateaba el vaso buscando oro. Acabó tirado en medio de la calle con el fango y la lluvia calándole los huesos. Eso ya lo había vivido en las minas. De noche, helado de frío, solo esperaba que el sufrimiento acabara de una vez. Antes de perder la conciencia, creyó escuchar una voz que le dijo: «Vamos, esto no se ha acabado». Despertó con las primeras luces del día, la lengua seca y el cuerpo entumecido. Alguien le había dejado un abrigo y $6. Se puso en pie, desconcertado. Se quedó como petrificado mirando hacia el final de la calle. La gente pasaba a su lado mirándole con desconfianza y burla. Ya era mediodía cuando enfiló sus pasos a un abrevadero. Se lavó, afeitó y peinó. Buscó un trabajo en una cuadra, limpiando y dando de comer a los animales. Hablaba poco y no hizo amigos. Era un buen trabajador. Reunió un poco de dinero, se compró un buen traje y se dirigió a la estartalada iglesia del pueblo. El reverendo había fallecido hacía ya algún tiempo y muchos se sorprendieron cuando Pete la arregló, poniendo una leyenda en la entrada que decía: «Busquemos el oro en nuestros corazones». Predicador Wilson lo llamaron. Cada vez más la pequeña iglesia se llenaba de feligreses, hipnotizados con los sermones del predicador.
sermones llenos de pólvora, barro, sudor y esperanza. Perforaba las almas de los allí presentes, hundiéndose en su oscuridad, llegando a los corazones y como si de una batea se tratara, les extraía el oro. Algunos años después, su fama se había extendido por todo el territorio y los comerciantes vieron que era un buen reclamo para sus negocios. Esos hijos de perra propusieron al predicador Wilson construir una iglesia más grande, con el objetivo de aumentar sus ingresos. Cada vez era más frecuente ver forasteros por el pueblo. Se llenaban salones, hoteles y prostíbulos. Wilson se negó. Sabía más que nadie las consecuencias que arrastraba la codicia. Entonces la afluencia de feligreses fue poco a poco disminuyendo. La gente del pueblo no compartía la opinión del predicador. Había mucho dinero en juego y cayó en la cuenta de que acabó encontrándose con aquello de lo que había estado huyendo. Una mañana, mientras barría el suelo de la iglesia, una figura oscureció el umbral de la puerta. La fuerte luz de mediodía no dejó que sus ojos distinguieran los rasgos, pero sí su voz. Reconoció aquel sonido ronco y desagradable. Un escalofrío se extendió por todo su cuerpo. «Hola, Pete». El forastero entró pesadamente y se sentó. Pete siguió barriendo mientras lo observaba de reojo. Se fijó que cojeaba y tenía parte del rostro desfigurado. «¿Qué quieres?», dijo Pete. El forastero sonrió y le contó que llevaba mucho tiempo buscándole, que después de lo sucedido en la mina pensó que todos habían muerto, pero el oro había desaparecido. Años después llegó a sus oídos la noticia de un supuesto predicador que había sido minero. Y vaya sorpresa, se llamaba Pete Wilson. «He venido a matarte, pero antes quiero saber qué hiciste con el oro». Pete le comentó que el oro ya no estaba, que lo había gastado en alcohol y prostitutas. Por eso acabó allí. El forastero no le creyó, y de un salto que sorprendió a Pete, a pesar de ser un lisiado, se encaró a pocos centímetros de su cara. Ahora Pete lo veía más claro. Aquel despojo también estaba ciego de un ojo. «Queríais robarme y después matarme en aquella mina», respondió Pete. «Os oí cuchichear una noche mientras pensabais que estaba dormido». Aquel lisiado, enfermo de ira, no apartaba la mirada con su único ojo. Mientras Pete observaba aquella cuenca oscura, sintió cómo volvía a entrar en la profundidad de la mina. Y empezó a recordar algo que había enterrado en lo más profundo de su alma. Aquel día, excavando en una galería, sintió un fuerte golpe en la cabeza. Quedó inconsciente y lo dieron por muerto. Al despertar se arrastró a oscuras por la mina. Escuchó voces y al llegar a una zona iluminada, vio a los tres cobardes repartiéndose las pepitas. Sin pensarlo, cogió un rifle y amenazó con matarlos. Los mineros soltaron el oro, advirtiéndole que no llegaría muy lejos y que, cuando lo encontraran, acabarían con él. Pete sabía que no fanfarroneaba. Cogió el oro, varios cartuchos de dinamita e hizo saltar por los aires la mina con aquellos canallas dentro. Nunca pensó que alguno pudiera sobrevivir a la explosión. Huyó como alma que lleva el diablo. El forastero seguía mirando fijamente a Pete, mientras su mano desenfundaba el arma del cinto. Se escuchó el sonido del gatillo de un revólver
y un trueno se extendió por toda la iglesia. El lisiado abrió su único ojo hasta casi salírsele de la cuenca. Su cara tenía una expresión de sorpresa. Miró hacia abajo y vio cómo la vida se le escapaba por un costado. La expresión de tristeza de Pete y el arma fue lo último que vio. Pete miró el revólver humeante y a la feligresa que acababa de presenciar la escena. Aterrorizada, salió corriendo en dirección al pueblo. El predicador se sentó y se quedó mirando a aquel desgraciado durante un rato. Después prendió fuego a la iglesia, cogió lo que pudo y se marchó. Ya entrada la noche y a lo lejos observó cómo se consumía el único oro que debería atesorar todo ser humano, la felicidad. Nunca más se le volvió a ver y el pueblo volvió a ser lo que era, un lugar de bastardos miserables. Años después, unos cazadores encontraron una cabaña en lo más profundo del bosque. En el interior descubrieron el cuerpo de un hombre que había fallecido. Estaba solo, con una carta en la que se leía que su mujer se había marchado. El pobre diablo descubrió tarde que parte de la carta se había borrado y a la luz de una vela se apreciaba el contenido del resto. La mujer le explicaba que se marchó por no poder pagar el alquiler, que le estaría esperando en una casa de acogida de una congregación religiosa de la ciudad. Al final de la carta rezaba un texto. San Mateo 6. Tenía solo un abrigo y $6. El abrigo lo entiendo, pero ¿por qué guardó los $6? Si te gustó, escucha mi próxima historia, La Feligresa. Y no olvides darle a la campanita.